Hoy día vamos a continuar el tema, ¿no es cierto?, que estábamos trabajando la clase, ¿no es cierto? Estamos trabajando una unidad que es todo lo que tiene que ver con economía, ¿ya? Así que los invito a, ¿no es cierto?, participar en esta clase y que podamos, ¿no es cierto?, comprender algunas de las, ¿cómo se llama?, de los temas fundamentales de esta unidad de educación económica, ¿ya? Me imagino que en el colegio igual ustedes algo han visto sobre esto, ¿no? Sobre lo que es economía, todos estos temas que se incorporaron ¿cierto?, a primero medio, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con economía, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que participen, ¿no es cierto?, a través del chat, a través del micrófono, ustedes saben, que pueden, ¿no es cierto?, me piden y yo les activo ¿no es cierto?, sus micrófonos, ¿ya? Así que eso, estimados alumnos, ¿ya? Bien, vamos a tratar de hacer esta clase lo más sintética posible y, ¿no es cierto?, también tratar de traducir un poco, porque estos conceptos que vamos a ver hoy día son un poco como medios complejos de comprender, ¿no es cierto? Son conceptos como que aparecen, ¿no es cierto?, en las noticias, pero que hay que darles como otra mirada, ¿ya? Así que eso, estimados, ya vamos a comenzar la clase. Les voy a compartir, ¿no es cierto?, la presentación de hoy. Va, quiero, ¿cierto?, por temas de, ¿cómo se llama?, de la conexión, Vicente, voy a tener que apagar tu cámara, ¿ya? Porque puede que ahí sí, ¿ya? Para que sea más fácil el tema acá con el internet, ¿ya? Porque a veces se me queda un poco pegado. Ya, vamos a partir entonces. Cristóbal dice, el próximo año vas a comenzar a ir al colegio. Qué bueno, qué bueno. Aprovechen estas instancias, ¿no es cierto?, de aprender a través de la página, ¿no es cierto?, del portal educativo, porque les va a servir también para el próximo año, ya van a estar listos para, ¿no es cierto?, porque esta modalidad como de clases presenciales y virtuales se va a mantener. Entonces, eso es como lo que yo les recomiendo, que le saquen el máximo partido a esta instancia. Bien, entonces el tema de hoy es instrumentos financieros de inversión y ahorro. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre qué es la inversión, qué es el ahorro. Vamos a hablar un poco del dinero también, porque eso no lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, o sea, hemos hablado del dinero, pero así como muy por encima, pero no lo hemos descrito. Ya no hemos dicho lo que es, qué significa, cuándo empezó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el índice de esta clase es, en cierto, vamos a hablar acerca del dinero, el ahorro y la inversión, y algunos instrumentos financieros, ¿no es cierto?, de ahorro e inversión, ¿ya? Ese es como, ¿cierto?, el tema de esta clase, ¿ya? ¿Cómo andamos con esto? Yo les preguntaba recién si acaso ustedes... por acá me piden un cambio de nombre, al tiro Stephanie, voy a renombrar, Alexander. Ya. Ahí sí hice el cambio. Perdón, Alexander. Entonces yo les preguntaba al comienzo si ustedes han visto este tema como en sus colegios, los que ¿no es cierto?, están en colegios. Lo que nos importa, ¿no es cierto?, sobre este contenido es que podamos como verlo a través de cosas prácticas, porque la economía es algo súper práctico. La clase anteriores habíamos conversado acerca del mercado, ¿no es cierto?, acerca de cómo funciona. Vimos también qué era la economía, cuál era el problema económico, los agentes económicos. Entonces yo creo que ustedes ya están como más o menos, ya saben, ya manejan los contenidos centrales, ¿no es cierto?, de esta unidad. Entonces el objetivo de hoy es identificar las características del dinero, sus principales usos, y en segundo lugar, comprender conceptos de ahorro, inversión y diferentes instrumentos financieros, ¿ya?
para comenzar les voy a mostrar, bueno, aquí está un poco al revés la cosa, pero esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la clase anterior. La clase pasada hablamos acerca de lo que es el mercado, ¿no es cierto?, cómo funciona la oferta y la demanda. Aquí yo les puse un esquema, ¿no es cierto?, que vimos en la clase anterior. Vimos, ¿no es cierto?, el tema de estas curvas, estos gráficos, ¿no es cierto?, los factores que influyen sobre la oferta y factores que influyen sobre la demanda. Por ejemplo, en la oferta, ¿no es cierto?, influía el precio del bien, precio de otros bienes, lo que busca la empresa, y el precio, ¿no es cierto?, o los costos de producción, ¿ya? Y con la demanda influye el precio del bien, ¿no es cierto?, de lo que va a comprar la gente, las personas, la renta del consumidor. Obviamente mis ingresos van a influir netamente sobre lo que yo puedo demandar, lo que yo puedo comprar, el precio de otros bienes sustitutos, hablamos también de eso, y los gustos o preferencias de los consumidores, ¿ya? ¿Hay alguna duda con lo que vimos en la clase pasada? ¿O no? Porque ahí, ¿no es cierto?, lo que vimos fue en el fondo entender este concepto de mercado, pero recuérdense, chiquillos, que el concepto de mercado no es solamente este lugar como físico donde uno va y compra algo, ¿no es cierto? Hoy en día también sabemos que el mercado está en Internet, ¿ya? En otros lugares. Así que es como bien importante que tengan eso claro, ¿ya? Cristóbal acá me habla así. Tenemos mercados virtuales, entonces ya no es como era antiguamente, donde las personas iban, ¿no es cierto?, como siempre comprar de forma presencial. Ahora el tema de la pandemia, del coronavirus y todo eso, nos ha obligado como a tener que recurrir al comercio online, ¿ya? A los mercados online. Quiero que analicemos estos gráficos. El primero es, ¿no es cierto?, el motivo, nos muestra, ¿no es cierto?, el motivo principal de la deuda de consumo según quintil de ingreso. Esto estamos hablando de Chile. Y el de abajito es un ranking de consumidores endeudados, de países endeudados. Veamos un poco este gráfico de acá, ¿no es cierto? ¿Qué son los quintiles? Es una forma como de agrupar a la población según sus ingresos, ¿ya? Entonces, el quintil 5, el Q5, es el que tiene la mayor, es el grupo de población que gana, que tiene la mayor cantidad de ingresos en el país. Y Q1 son los que tienen menos. Y entre medio están estas otras categorías. ¿Se fijan? Entonces, si miramos este gráfico, ¿cuáles son, ¿no es cierto?, los motivos por los cuales gente del quintil 1, ¿no es cierto?, los que menos tienen, se endeudan, ¿cierto? ¿En qué es lo que gastan más esas personas, si miran el gráfico? Versus lo que, ¿no es cierto?, lo que se endeuda el grupo, ¿no es cierto?, el Q5, son las personas de mayores ingresos, ¿ya? Quedémonos con este gráfico. ¿Qué me dicen al respecto? Fíjense, ¿no es cierto?, ustedes, cosa de que miren y vean la proporción, o el motivo de la deuda, ¿ya? Cristóbal dice que Q1, ¿no es cierto?, que serían las personas de menores recursos, gastan más en vestuario y mercaderías, ¿no es cierto? Perfecto. Entre un 35 y un 40%. Muy bien, Cristóbal. Entonces, se fijan cómo va variando las causas, ¿no es cierto?, de por qué la gente se endeuda para consumir qué cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este quintil, que ya dijimos que eran los más pobres de Chile, el 25% más pobre del país, se endeuda, ¿no es cierto?, para básicamente temas que tienen que ver con el vestuario, el comprar, ¿no es cierto?, productos básicos, la alimentación, entre otras cosas, ¿ya? Y si avanzamos un poco hacia los quintiles del medio, como por ejemplo Q3 y Q4, ¿se fijan? Lo importante que es para la clase media, los sectores de ingresos medios en Chile, ellos, ¿no es cierto?, se endeudan para poder pagar otras deudas, ¿se fijan? O también es muy importante el tema, ¿no es cierto?, de acá los vehículos, ¿no es cierto?, los viajes, y ya en el quinto quintil, en Q5, vemos que la gente gasta, ¿no es cierto?, en distintas, ya en cosas que para la mayoría de la población quizás no son tan accesibles, como el tema de los viajes, las segundas viviendas, entre otras cosas, ¿ya? Y el gráfico de abajo, ¿qué nos dice sobre, si miramos a los demás países de América Latina,
la situación de endeudamiento en Chile es bastante... fíjense, ¿qué porcentaje de los consumidores en Chile está endeudado? Fíjense ahí. Versus lo que pasa en Panamá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Argentina. ¿Qué nos dice entonces este gráfico de acá? ¿En qué posición se encuentra Chile en cuanto al endeudamiento? ¿Qué porcentaje de la población chilena está endeudada, ¿no es cierto?, en comparación con la población de otros países? ¿Qué me dicen respecto a eso? A ese gráfico. ¿Qué les llama la atención de nuestro país? ¿En qué posición se encuentra en el tema, ¿no es cierto?, del endeudamiento? Alexander dice el 40%. Fíjense, muy bien, ¿no es cierto? Avi dice, es el más endeudado. Chile es uno de los países donde la gente más se endeuda. Se habla de sobreendeudamiento, porque como si lo metemos la información de este otro gráfico de arriba, hay mucha gente que se endeuda para pagar otras deudas y se va generando como una cantidad de deuda que es como súper difícil de manejar. ¿Se fijan? Nicolás dice que más del 40% en Chile, perfecto. Entonces, y esto ustedes, ¿no es cierto?, es cosa que le preguntan a sus papás o a algún pariente, ¿no es cierto?, en qué cosas se han tenido que endeudar, ¿ya? Esta es una realidad en nuestro país que también la podemos relacionar con el nivel de consumismo, ¿no es cierto? Los chilenos somos súper buenos para comprar, pero también con la necesidad de las personas por abastecerse, ¿no es cierto? Y más encima en este contexto en el que estamos hoy día, el endeudamiento va a ir creciendo, ¿ya? ¿Dónde menos se endeuda la gente? En países como Bolivia, ¿no es cierto?, Paraguay, Argentina. También esto tiene que ver con el nivel de desarrollo económico de los países. Por ejemplo, ¿por qué en Bolivia no es tanto el endeudamiento? Porque la gente prefiere comprar, ¿no es cierto?, de otras maneras. Vamos a ver esas diferencias a continuación, ¿ya? Javi, claro, como tú bien dices, como tapar un hoyo con otro hoyo, que esa es la realidad, ¿no es cierto?, de la mayoría de las familias chilenas. Cristóbal, claro, sí, eso sí, el tema de cómo se van mostrando los datos, Chile es bastante más transparente, pero lo que se fijan que a mayor nivel de desarrollo económico, la gente más se endeuda, más consume, más compra, ¿ya? Ese es como el tema. Bien, comenzamos con lo del dinero. ¿Qué es el dinero? Es una pregunta que uno no suele como hacerse así como en la vida cotidiana, pero el dinero, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, un valor, es, como aquí dice, es todo bien o activo que es usado como medio de pago. Entonces, el dinero no tenemos que pensarlo solo como los billetes y las monedas, ¿se fijan? Por eso hoy en día han aparecido estas nuevas formas de pago como las famosas bitcoins, que yo la verdad es que desconozco de qué se trata, no sé si alguno de ustedes sabe, pero en realidad dinero es, como bien dice ahí, es un bien o un activo, ¿no es cierto?, que se usa como medio de pago por los agentes económicos, llámese familias, empresas, el gobierno, ¿no es cierto?, todos estos agentes que vimos en las clases anteriores. ¿Para qué? Para sus intercambios, es decir, para comprar y para vender. El dinero, ¿no es cierto?, sirve como unidad de valor, es decir, el valor de los bienes y servicios se mide en dinero. Y ahí es cuando hablamos de precio. ¿Qué es un precio entonces? Es cómo nosotros medimos en dinero un bien o un servicio, ¿ya? El dinero también se habla de que es una unidad de cuenta porque nos permite, ¿no es cierto?, llevar o, en el fondo, establecer comparaciones entre distintos bienes o servicios, ¿ya? Ese es el rol del dinero. Ahora, el dinero, como les digo, si yo quisiera, ¿no es cierto?, o si ustedes quisieran como vender algo, les pueden pagar en distintas, se fijan, quizá no necesariamente en billetes y monedas, les pueden pagar de otras maneras. Y por eso nosotros decimos que el dinero es un medio de pago, ¿ya? ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo que el 99,9% de la gente
entiende por dinero, ¿no es cierto?, es las monedas, los billetes, ¿no es cierto?, los cheques. Ya lo vamos a ver todo eso. ¿Queda claro el tema? El dinero, y aquí es donde entramos como ya en lo fino. Hay tipos de dinero, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con la forma en la cual se paga, ¿no es cierto? Entonces está el pago al contado, y esto ustedes yo creo que lo conocen muy bien, que tiene que ver con pagar, ¿no es cierto?, en el momento, ¿ya? Con la plata de la que yo dispongo en ese momento, con el dinero del que yo dispongo. Entonces, ese dinero que yo dispongo en el momento puede estar en tres formas. Puede estar en forma de dinero en efectivo, y ahí es donde hablamos de las monedas y billetes emitidas por el Banco Central, en el caso de Chile. Los cheques, que hoy día están un poco en desuso, pero también son una forma de dinero o de pagar, ¿no es cierto? Es un método de pago al contado. Cuando yo dispongo del dinero contante y sonante, pero el cheque, ¿no es cierto?, es un documento que representa el dinero que yo tengo en mi cuenta del banco. ¿Se fijan? Entonces los cheques, uno los completaba y se lo entregaba a la persona a la que le iba a pagar, ¿ya? Y el cheque, ¿no es cierto?, se paga no en el momento, sino que tienen distintos plazos para cobrarse, ¿ya? A diferencia de las monedas, que eso es inmediato, ¿no es cierto? Como que yo pago con una moneda y un billete y sería. Pero con el cheque, ¿no es cierto?, yo lo hago, lo escribo, lo firmo, hay varios tipos de cheque, y se lo entrego a la persona a la que le tengo que pagar, ¿ya? Esas son, ¿no es cierto?, las dos formas más comunes. La tercera, y también yo diría que hoy es la más común, es la tarjeta de débito, que también representa el dinero que tengo en un banco, pero acá yo pago, ¿no es cierto?, con una cosita que es una tarjeta. Entonces yo paso la tarjeta y se me hace un descuento inmediatamente en mi cuenta del banco y, ¿no es cierto?, se efectúa el pago, ¿ya? ¿Cuál de estas tres formas les parece más cómoda, más práctica para pagar sus cosas? O no sé si, ¿cierto?, ¿qué es lo que ustedes más, bueno, ustedes en su caso están más familiarizados con las monedas y los billetes, ¿no es cierto? Puede que alguno tenga tarjeta, no lo sé. La segunda forma de usar el dinero, de pagar, es cuando hablamos de créditos. Entonces, cuando decimos crédito, ¿no es cierto?, es un dinero que yo no tengo en el momento. Entonces, yo pago, pero con un dinero, ¿no es cierto?, que eh, va a ser a través de un dinero que aún a mí no se me ha depositado. ¿Se fijan? Y aquí es donde aparece la tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, que es una de las grandes responsables de estas deudas que veíamos recién. La tarjeta de crédito se ocupa entonces como un medio de pago, y que la tarjeta de crédito hoy en día la entregan los bancos y las tiendas comerciales. Entonces yo puedo hacer un pago a través de mi tarjeta con un dinero que no ha sido depositado. El crédito, para que ustedes se hagan la idea, ¿no es cierto? El crédito tiene que ver con pagar, pero en cuotas, ¿no es cierto? O no necesariamente en cuotas, pero con un dinero del que yo aún, ¿no es cierto?, que no tengo en el momento, ¿no es cierto?, que no está al contado como es la situación anterior. Eh, Eso es lo que ocurre con el crédito. Entonces, en el fondo, el crédito a mí, piensen al tiro que un crédito es como que me pasan dinero, eh, el banco me pasa una suma, y ese dinero, ¿no es cierto?, yo lo tengo y lo voy a ocupar para pagar con mi tarjeta de crédito. ¿Se fijan? Ahora, cuando la plata no me alcanza, aquí es donde la gente, ¿no es cierto?, puede acceder a un préstamo, ¿no es cierto?, con un banco. Está también la línea de crédito, que en el fondo es como disponer de dinero, ¿no es cierto?, aparte en el banco, que el banco me pasa a mí, y en ambos casos se pagan intereses. ¿Qué es el interés? En el fondo es el precio del dinero. ¿Se fijan? El dinero también es algo que uno puede como intercambiar, ¿ya? Y ahí es donde los bancos ponen sus intereses, y esos intereses se miden en las famosas tasas de interés, ¿ya? ¿Qué me dicen? Cristóbal, que ocupa el efectivo porque, claro, en el futuro ustedes probablemente la mayoría va a disponer de una tarjeta de débito, va a tener una cuenta en un banco,
cuando ya tengan su trabajo, ¿no es cierto? Si sus papás les abren, también hay cuentas para jóvenes, para estudiantes universitarios, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre con las tarjetas. Sí, Nicolás, ese es un buen punto, ¿no es cierto? Con la tarjeta de crédito uno igual podría pagar como al contado, ¿no es cierto? Si uno la ocupa para pagar en el momento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo, ¿no es cierto? La palabra acá es crédito. El crédito, ¿no es cierto?, es un dinero que a mí el banco o una institución me pasa, ¿no es cierto? Y que yo tengo que, en el fondo, después devolver, ¿se fijan? O pagar. Eso es lo que ocurre con las tarjetas de crédito y con todo tipo de créditos, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Las tarjetas, Cristóbal, pagan, tienen también, ¿no es cierto? Uno le paga al banco una comisión, una mantención que se llama por tener las tarjetas, y obviamente ahí eso va a variar dependiendo del banco, ¿ya? Hay bancos que son más, ¿no es cierto?, que tienen menos requisitos, que son más baratos, ¿ya? Por ejemplo, los bancos de las casas comerciales a veces son más accesibles que los bancos, perdón, que los bancos normales, ¿no es cierto? Los bancos Falabella, no sé si han escuchado por ahí de eso. Eso, muchachos, con respecto al dinero. Ahora, la historia del dinero es otra cosa, ¿no es cierto?, que viene desde la antigüedad y todo un tema ahí respecto a cómo se pasó desde que yo les paso esto, ¿no es cierto?, y se los entrego por otra cosa, el trueque, a yo pasar esto, ustedes me pasan dinero y ustedes me entregan, ¿cierto? Perdón, a que yo les pase dinero y ustedes me entreguen algo, ¿se fijan? Ese es el gran cambio. ¿Qué es el ahorro? El ahorro, ¿no es cierto?, tiene que ver con, es la diferencia entre ingresos y gastos de consumo de una persona o familia. Entonces el ahorro es fundamental en la economía, ¿ya? Recuerden que son tres actividades: ahorro, consumo y la otra es la inversión. Lo que veíamos la semana anterior de lo de la demanda, por ejemplo, tiene que ver con el consumo. La gente consume cosas. ¿Qué es lo que uno más hace en la vida? Consumir, ¿ya? Comprar. Pero hay otras cosas que también son importantes, ¿no es cierto? Como es el ahorro. El ahorro, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta capacidad, ¿no es cierto?, de guardar una parte de mis ingresos, ¿no es cierto?, para destinarlos a otra cosa. El ahorro ayuda a proteger el nivel de vida de las personas. Para un país el ahorro es fundamental, ¿ya? Si un país no tiene ahorros, corre el riesgo de que su economía se vaya a la quiebra, ¿no es cierto? Ante situaciones de pérdida de ingresos, ¿no es cierto? Claro, entonces el ahorro, ¿qué función cumple? Si yo, ¿no es cierto?, temo que voy a perder, ¿no es cierto?, dinero en el futuro, que me voy a quedar sin trabajo, como la cesantía, ¿no es cierto? O hay un aumento imprevisto de mis gastos cuando me enfermo, cuando hay un accidente. Eh, Esa es, ¿no es cierto?, la importancia de uno a nivel personal, tener ahorros, ¿ya? Ahora yo les hablo a nivel país. También es fundamental que un país tenga ahorros. ¿Qué pasa si un país no tiene ahorros? Se vuelve su economía, ¿no es cierto?, se debilita, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. El ahorro tiene que ver con esta previsión, ¿no es cierto?, con ver qué es lo que va a pasar, de cuidarse de los imprevistos. Un país, imagínense un país sin ahorros y viene una crisis económica que lo afecta. ¿Qué hace ese país? ¿Cierto? Tiene que recurrir a préstamos y ahí donde aparecen, hay bancos internacionales que le pasan plata a los países. Bueno, es otra cosa, ¿cierto? Entonces, la idea del ahorro, ¿no es cierto?, es permitir acceder a bienes que tienen un costo importante en relación con el ingreso personal o familiar sin recurrir a endeudarse. Sería maravilloso que todos pudiéramos ahorrar de lo que ganamos de nuestro trabajo y solo con nuestro ahorro poder, por ejemplo, comprar una casa, ¿ya? Una vivienda. Pero sabemos que en Chile eso es bastante difícil, ¿o no? Por el valor de las casas, de los departamentos, ¿no es cierto? Uno tiene que ahorrar para poder dar un pie, se fijan, para dar una parte, ¿no es cierto?, para que el banco me pase la plata para yo poder comprar una casa, porque es demasiado caro, se fijan.
pero hay cosas que sí yo puedo comprar ahorrando. Si yo me quiero comprar un computador, por ejemplo, perfectamente, eso quizá lo podría ahorrando unos meses, y lo puedo pagar. Cuéntenme de sus experiencias de ahorro. ¿Ustedes han ahorrado dinero para comprarse algo? Eso es ya una actividad económica. Comentarios, a ver. Alexander, claro, como en Argentina, claro, Argentina es un país súper endeudado porque se comieron todos sus ahorros, ¿cierto? Argentina ha estado en default, que se llama, que no ha sido capaz de pagar la plata que le pasan más de no sé cuántas veces en su historia. Entonces, en las situaciones bien complicadas de ahorro, tienen que tener una cantidad de dinero ahorrada, ¿ya? De distintas formas. Sí, Cristóbal, Estados Unidos tiene una deuda pública grande, nadie habla de eso, pero claro, uno puede endeudarse, ¿no es cierto? Pero si uno sabe que uno va a tener en el futuro cómo poder, ¿no es cierto?, pagar esa deuda, no es tan terrible. De hecho, todos los empresarios, todas las personas que se ponen con un negocio saben que van a tener que endeudarse, ¿no es cierto? Porque es imposible ponerse con un negocio casi sin recurrir a un préstamo o a un crédito, ¿se fijan? Al menos en las condiciones actuales. Aquí yo les pongo una tablita, ¿no es cierto? Fíjense, analicemos los datos. ¿Cuánto es capaz? Mire, fíjense, acá se habla de la cantidad, ¿no es cierto?, de ahorro, ¿ya? Un hogar donde de más de 6 personas apenas puede ahorrar el 15% de sus ingresos, ¿se fijan? Un hogar formado por 1 a 2 personas podría llegar a ahorrar el 26% de sus ingresos. Entonces, mientras más grande es un hogar, una familia, más difícil es para ahorrar, ¿no es cierto? Ya, Cristóbal me dice familias de 6, pero el tema, ¿no es cierto?, es que el ahorro tiene que ver con cómo yo distribuyo mis ingresos. Entonces, si yo tengo 6 hijos, tengo que mantener a 6 personas en mi casa, y trabajo solo yo, se me hace bien difícil poder ahorrar, ¿no? Por deciles. Esta es otra forma de clasificar a la población en cuanto a sus ingresos. Entonces, el decil más alto, ¿no es cierto?, que es el del 9 al 10, ese decil, ¿no es cierto?, puede realizar ahorros de hasta el 44% de su ingreso. ¿Quiénes son los que más ahorran? Son las personas que están económicamente activas, es decir, que están trabajando, y ahí por eso nosotros vemos que entre los 35 y los 64 años la gente tiene más capacidad de ahorro. Las personas mayores que están jubiladas, que ya no están trabajando, ¿no es cierto?, se les hace más difícil ahorrar, ¿ya? Adi, decil es una forma de categorizar a la población. Es como que dividiéramos toda la población de Chile en 10 grupos. Ya eso le ponemos deciles. Cada decil gana, ¿no es cierto?, tiene una cierta capacidad, tiene ingresos, ¿ya? Claro, un concepto matemático, Alexander, muy bien. Pero acá, claro, no, es como para que ustedes tengan, ¿no es cierto?, una idea de cómo los economistas, qué sé yo, estudian a la población, la clasifican, ¿no es cierto? No sé si han escuchado la noticia que se habla de los C1, los C2, ABC1. Eso tiene que ver con lo que la gente consume, ¿ya? Los deciles se ocupan para los ingresos, ¿se fijan? Otro detalle importante, ¿quiénes tienen más capacidad de ahorro? Fíjense, las personas que tienen educación de nivel universitario y posgrados. Las personas que solamente tienen educación básica, media, o, ¿no es cierto?, bueno, esos dos principalmente, tienen una capacidad de ahorro muy menor. Entonces, la capacidad de ahorro es como directamente proporcional a los ingresos, ¿ya? Mientras más ingresos, más capacidad de ahorro. ¿Se fijan? ¿Qué les parece, chicos? Eso es el ahorro. CFT son los centros de formación técnica e institutos profesionales, ¿ya? Lo ideal en nuestro país sería que
todos pudiéramos tener, o la mayoría de las personas pudiéramos tener una capacidad de ahorro importante, pero para eso tienen que aumentar los salarios. Sabemos cómo es la situación con los sueldos en nuestro país. Solo ayer veía como una noticia donde hablan de, donde decían como el tema de que la mayor parte de la gente gana 400.000 pesos, o un porcentaje importante. Sí, Cristóbal, la saqué del libro de historia. Lo importante es que la podamos analizar. La otra patita es la inversión. La inversión también podríamos considerar que es un tipo de ahorro, pero acá, ¿no es cierto?, para yo invertir tengo que tomar la plata que junto y la tengo que poner en algún lugar para obtener una ganancia, ¿ya? Antes de invertir tengo que saber cuál es mi objetivo, para qué quiero invertir. Por ejemplo, para costear vacaciones, para arreglar mi casa o una pieza, para cambiar mi bicicleta. La inversión, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tema de mover el dinero, ¿no es cierto?, de poner mis ingresos en un lugar para obtener una ganancia. Entonces, la inversión va a depender netamente de lo que ocurre en el mercado. Mientras el mercado, ¿no es cierto?, la economía esté sana, esté bien, esté tirando para arriba, va a ser un buen momento para invertir. Ahora, si la situación es al revés, estamos en situaciones de crisis, donde hay muchas fluctuaciones, como dice acá, se hace complejo, ¿ya? Un poco de lo que pasa ahora. Eso es, ¿no es cierto?, lo que pasa. Cristóbal dice que inviertes Cristóbal, en ventas de productos. Los compro barato y los vendo un poco más caro. Ya, eso es, ¿no es cierto?, un ejemplo a pequeña escala, muy bien, Cristóbal, de inversión, ¿no es cierto? Uno puede, primero tú ahorraste, o te prestaron dinero para poder comprar, ¿no es cierto?, productos a un precio más o menos barato y que tú después los vas a vender a un poquito más caro para obtener una utilidad o una ganancia. La inversión es eso, ¿ya? Básicamente, ¿no es cierto?, es mover los ingresos para obtener una ganancia. La ganancia tiene que ver con lo que más, ¿cierto?, con obtener algo más. Para eso la gente invierte, para eso los empresarios invierten, para ganar, ¿no es cierto?, para obtener más dinero, si no nadie lo haría. ¿En qué escalas o contextos es posible hablar de invertir dinero? Se fijan en las noticias, la primera habla empresas chilenas. Con de mover la plata, no solamente se da dentro de un país, sino que las empresas también pueden mover sus platas hacia afuera del país. Y ahí hablamos de las inversiones en el extranjero, ¿ya? Empresas chilenas que invierten en el extranjero. Pero también la inversión es algo que pasa a escala de las personas, no solamente de las empresas. Yo como persona también, ¿no es cierto?, invierto. Y, por ejemplo, comprarse una casa es una inversión. ¿Por qué? Porque yo puedo usar esa casa después, ¿no es cierto?, la puedo vender, la puedo arrendar y voy a obtener igual una ganancia, ¿se fijan? Entonces, es interesante el tema de las inversiones. ¿Ya? Al momento de invertir hay que tener en cuenta distintos factores, como dice acá, en una casa, las contribuciones, costo del inmueble, los departamentos, el costo de los gastos comunes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, chicos. Sí, lo siento, es que me entró una llamada y estoy con el internet del teléfono y se pegó. Lo siento, pero se escuchó lo que dije recién, ¿no? Lo del tema de que las inversiones pueden darse en distintas escalas, en distintos mercados, ¿ya? Así que eso, estimados, ¿ya? La inversión entonces es algo que involucra a personas, a empresas, familias. Vamos a ver a continuación en qué se invierte o cómo se desarrollan las inversiones. Bien, preguntas. Vimos lo que era el dinero, lo que es el ahorro y lo que es la inversión.
son fundamentales, ¿ya? Fundamentales estas actividades para la salud de una economía. ¿Qué pasa si en una economía como la chilena, que es una economía abierta al mundo, bajan las inversiones las inversiones de empresas extranjeras? ¿Se verá afectada la economía de nuestro país? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no, Alexander? Claro que sí, claro que sí. Las inversiones también tienen que ver mucho con, eh, uno invierte en lo que confía también, ¿no es cierto? En lo que le parece más seguro. Yo no voy a invertir en una casa, ¿no es cierto?, que está en malas condiciones, que tiene sus papeles como no están al día, que hay que hacer muchas, ¿no es cierto?, que va a significar un gasto. Y un poco eso le pasa a estos inversionistas extranjeros que ponen su plata en Chile, ¿no es cierto? Ellos ven, obviamente están percibiendo las señales que salen del mercado. Entonces, claro, si ven que la economía está mal, si ven que hay como crisis políticas graves, etcétera, etcétera, eso es como espanta a estos inversionistas, ¿ya? Claro, Cristóbal, sí, mientras la inversión es como el combustible de la economía, como que si no se está invirtiendo plata en distintos sectores, en distintas cosas, eh, la economía se empieza como a ahogar, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a un auto cuando no tiene combustible? Se estanca, ¿no es cierto? Se queda parado. Estos flujos de dinero son los que mueven la economía, ¿ya? Así que claro, obviamente ganancias del Estado van a disminuir, ¿ya? Si yo quiero hacer que mi empresa crezca, que se expanda, tengo que invertir, ¿ya? Veamos un poco el tema de los instrumentos financieros, ¿no es cierto?, de inversión, ¿no es cierto?, de ahorro también, eh, porque allá hablamos del ahorro y la inversión. Ahora, esas dos actividades, ¿no es cierto?, se pueden materializar de alguna manera en estos instrumentos. Estos instrumentos, ¿no es cierto?, que son, como ahí dice, cualquier título transferible de crédito e inversión, que es un instrumento financiero, es, ¿no es cierto?, cualquier título, ¿no es cierto?, de crédito e inversión, es decir, como de que a mí me prestan dinero o donde yo presto dinero, yo invierto, ¿se fijan? Entonces, los instrumentos financieros, ¿no es cierto?, son básicamente, acá los clasifican en ahorro e inversión, hay otras clasificaciones súper más técnicas, qué sé yo, pero lo fundamental, ¿no es cierto?, es que las personas, ¿no es cierto?, podemos recurrir también a instrumentos financieros. Las empresas tienen también su forma de financiarse, pero eso no lo estamos viendo acá. Esto es netamente de las personas, ¿ya? Las empresas pueden acceder a crédito, hay un montón de formas en las que ellas se financian, ¿ya? O pueden acceder a estos instrumentos, pero las personas, como yo, como ustedes, ¿no es cierto?, en algún momento, ¿no es cierto?, vamos a estar en contacto con estos instrumentos financieros. Entonces, los instrumentos financieros de ahorro, ¿no es cierto?, tienen que ver con esto de proteger mi dinero. Yo quiero proteger mi dinero y también, ¿no es cierto?, hacerlo crecer. Entonces, yo puedo, ¿no es cierto?, guardar mi dinero en un banco y ahí, ¿no es cierto?, donde aparecen las famosas cuentas de ahorro. Yo deposito plata y esa plata va quedando en una cuenta que ahí está segura, está protegido ese dinero, ¿no es cierto?, y me va a ir generando una pequeña ganancia también. Va a ir aumentando esa plata que yo metí en el banco. Se fijan que yo le presté al banco. Están los depósitos a plazo, donde yo pongo la plata un tiempo para después retirarla. Y eso también me va a generar un margen de ganancia, ¿no es cierto? Me va a dar un interés a mí. Y por eso hablamos de tasa de interés. Otras formas de ahorrar, de acumular dinero. Los trabajadores dependientes, ¿quiénes son los trabajadores dependientes? Las personas que tienen un contrato de trabajo. Resulta que esas personas, por el hecho de tener ese contrato, el empresario que los contrata, el empleador, tiene que abrirles una cuenta en estas famosas AFP, ¿no es cierto?
¿Qué hacen las AFP? Toman esa plata, ¿no es cierto?, la invierten, toman los ahorros de los trabajadores, de todas las personas, y los invierten, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos ahorro previsional obligatorio, como dice acá. Todos estamos obligados a pagar por la previsión. ¿Qué es la previsión? Es la plata que yo voy a ocupar cuando ya esté fuera del mercado laboral, cuando ya no pueda trabajar. ¿De qué vivo? ¿No es cierto? ¿Qué hago? Para eso está el ahorro previsional, para ¿no es cierto?, mi previsión en mi vejez, ¿ya? Y hay otras formas también que son ahorro previsional voluntario. Yo trabajando para una empresa, ¿no es cierto? La empresa, ¿cómo se llama? Me paga mi parte de la AFP, ¿no es cierto? Perdón, yo de mis ingresos pago lo de la AFP, pero también yo si quiero puedo hacer que eso sea más y abro, ¿no es cierto?, un APB o ahorro previsional voluntario, ¿ya? Esos son instrumentos de ahorro, ¿se fijan? Que en el fondo me permiten protegerme frente a estas eh, circunstancias, ¿no es cierto? La vejez, la invalidez, cuando yo, ¿no es cierto? Yo puedo, a todos nos puede pasar, ¿no es cierto? Que tengamos que jubilarnos antes de tiempo, que quedemos sin poder trabajar por un accidente, por una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el ahorro, ¿se fijan? Eso es lo que pasa, ¿ya? Con los instrumentos de ahorro. ¿Queda claro? Instrumentos de ahorro, las cuentas de ahorro, depósitos, ahorro previsional obligatorio y voluntario, ¿ya? De ahí respondo a tu pregunta, Cristóbal. ¿Cuál es la otra forma, ¿no es cierto?, de mover el dinero? Es a través, ¿no es cierto?, prestándolo, y ahí donde aparecen estos instrumentos de inversión. Se fijan que la inversión tiene que ver con prestar dinero, con moverlo, con ponerlo en una parte. Yo lo puedo poner en, en un banco. Puedo, ¿no es cierto? Hay muchos instrumentos de inversión, ¿ya? Pero acá destacamos tres. Los fondos mutuos, las acciones en la bolsa y la compra de monedas extranjeras. Esas tres son formas, ¿no es cierto?, de invertir mi dinero. Los fondos mutuos son, es como que mi plata, yo presto plata que va a un fondo gigante en el que otras personas también han puesto plata, y hay, ¿no es cierto?, algunas instituciones financieras que invierten esas platas y me van a generar una ganancia. ¿No es cierto? ¿Qué hago? Compro una acción y... ahí se está pegando. Compro una acción, ¿no es cierto? Y eso me va a generar una ganancia a mí, porque estoy comprando una acción de una empresa. Ahora, de cuál empresa compre la acción, de eso va a depender mi ganancia también, ¿ya? Y las acciones también tienen su valor, su precio. Comprar moneda extranjera también es una forma de invertir, ¿ya? Comprar dólares, comprar euros, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué les parece? ¿Por cuál de estos instrumentos optarían ustedes? Bueno, en el futuro ustedes, el ahorro previsional es obligatorio porque es por ley, es algo que todos tenemos que hacer, ya si no nos quedamos sin pensiones. Eso es un poco lo que está pasando hoy día con el tema del 10%. ¿Han escuchado eso de la gente ahora con el tema de sacar plata de las AFP? ¿No es cierto? Sacar el 10%, pero lo que yo estoy sacando es ahorros míos, ¿no es cierto? Que la AFP, ¿no es cierto? Lo que hizo fue mover mi plata para generarme a mí un ahorro, ¿ya? Entonces, si yo saco el 10%, el 20%, el 30%, me voy quedando sin un ahorro para mi vejez. Esa es la consecuencia, ¿ya? ¿Qué me dice Cristóbal?
dice que solo el 10% de los ingresos puede cubrir los futuros de las personas con pensión. Yo creo que las formas que se puede solucionar, que, claro, es que, bueno, ese tema de las pensiones es como para largo, ¿no es cierto? Pero en general, los trabajadores ahorramos, ¿no es cierto?, en estas AFP. Eh, pero el tema es que quizá el porcentaje es muy bajo, eh, y ahí, ¿no es cierto?, entraría como todo un tema de qué pasa si, de quién va a poner esa plata, ese ahorro extra. ¿Lo pone el Estado? ¿Lo pone el empresario? ¿Lo sigo poniendo yo? ¿Se fijan? Esas es las respuestas que están ahí sin las preguntas que están sin respuesta con el tema de las pensiones. Y como les digo, claro, el tema de la inversión, perdón, del 10% es, como se dice, algo para hoy, pero que es un perjuicio para el mañana, porque si yo estoy sacando de mi plata de mi AFP, me estoy quedando sin, estoy reduciendo mi pensión en el futuro, ¿ya? ¿Qué criterios considerar a la hora de invertir? Hay harto que pensar. El tema de lo de las tasas de interés, lo de la estabilidad del mercado, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿No es cierto? Mi edad. Hay un montón de factores que influyen en el tema de las inversiones de platas, ¿ya? Eso, estimados, eso es lo que ocurre con el tema de la inversión y el ahorro. Entonces recuerden, las pensiones o esta platita que uno va a sacar para el 10%, eh, claro, uno la saca de su cuenta de ahorro previsional y hay personas que lo que han hecho con su plata es invertirla, se fijan, la están moviendo. Sacaron el 10% de su ahorro, sea 1 millón de pesos, sea la cantidad que sea, pero esa plata la están usando para, por ejemplo, una pyme, ¿no es cierto?, para sus emprendimientos, para comprar también algún bien, algún producto, y que eso también mueve el consumo, también mueve la economía, ¿se fijan? Eso es lo que pasa, chiquillos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Claro, aquí lo que tú me hablas de las pensiones, Cristóbal, tendrían que ser las mismas personas, o si no el Estado, claro. El Estado tiene que ponerse ahí eh, con estos fondos, pero ojo, el Estado somos todos. Preguntas, instrumentos financieros. Bueno, yo les había puesto un video, pero creo que por la hora ya no alcanzamos. Pero en esta clase lo que tratamos de resumir, de poner en palabras simples, estimados, estimadas, es el ahorro, estos dos conceptos, bueno, el dinero, ¿cierto? El ahorro y la inversión. Aquí hay algunas diferencias, ¿no es cierto? Les puse una tablita porque, para que no se confundan. El ahorro, guardar dinero para prevenir futuros gastos. Invertir es poner el dinero ahorrado para obtener una ganancia, ¿cierto? Una rentabilidad. El ahorro por lo general es de más corto plazo y la inversión es de largo plazo. Entonces, eh, eso es una diferencia importante, ¿ya? Entre el ahorro y la inversión. Yo cuando compro una acción de una empresa, no espero recibir al tiro como mucha plata, ¿no es cierto? Yo ¿cierto? Voy a recibir dinero, pero quizá en bastante tiempo más, y va a depender de cómo esa empresa funcione. El ahorro tiene un riesgo bajo, ¿no es cierto? Hay pocas probabilidades de que yo pierda dinero, pero cuando yo invierto, ¿no es cierto? Ahí sí que hay riesgo de que yo pierda una parte de mi dinero. Si yo compro acciones en una empresa que después esa empresa le va mal, eso también me va a significar que perdí una parte de mi dinero, ¿ya? De mi inversión. Pero el ahorro tiene eso, que la rentabilidad es muy baja. La inversión, el ahorro es seguro, pero poca ganancia. La inversión es incierta, pero la ganancia puede ser mucho más alta. ¿Se fijan? Eso con respecto a estos instrumentos. ¿Dudas, chicos? Ay, sobre lo que vimos en esta clase, lo que es el dinero. Esto, bueno, como les digo, la economía es algo práctico, es algo que
estamos todos los días como metidos en ella, ¿ya? A ver, buena pregunta, Abby. Sí, me salté esa, se me fue. El ahorro, ¿no es cierto? La liquidez, ¿sí? Es ¿no es cierto? Tiene que ver con la capacidad de una persona, de una empresa, de tener dinero, ¿no es cierto? En forma, cuando hablamos de dinero líquido, es como que está el dinero, ¿no es cierto? Existe materialmente, ¿ya? Entonces, cuando la liquidez tiene que ver con la capacidad como de la solvencia de una empresa, de una persona. Entonces, es como lo que pasa es que estos instrumentos financieros son papeles, ¿ya? Una acción es un papel, pero ese papel tiene que traducirse en dinero, ¿se fijan? En dinero líquido, en platita. Entonces, el ahorro es muy líquido, es solo plata, pero la inversión, como dice ahí, es poco líquida, porque yo compro una acción, estoy comprando un documento, un bono, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, yo por ahora estoy comprando un papel, ¿no es cierto? Un título de propiedad sobre una empresa, pero en el futuro eso me va a significar bastante más que, por ejemplo, tener un ahorro, que yo sé que es una plata que está ahí y que no se mueve, no genera ganancia, ¿ya? Esa es la diferencia, Avi. ¿Te queda claro? Con respecto al tema de la liquidez, que también es un concepto económico, ¿ya? Más técnico. Eso, chicos, ¿qué me dicen sobre esto? Ya la economía, la semana pasada conversamos harto de lo que era las dos curvas, ¿no es cierto? Oferta-demanda, cómo se mueven esas curvas, qué factores las mueven. Entonces, ya nos queda solamente una clase, la próxima, en la que vamos a hablar acerca del consumo responsable y los derechos de los consumidores. ¿Ya? Eso, estimados. Preguntas, comentarios sobre el tema. Vean las noticias, ahí les sale al tiro, o sea, noticias económicas, digo, para que no... ¿cierto? Las noticias económicas, en ellas ustedes pueden encontrar estos conceptos que vimos hoy día y que yo traté de clarificarles. ¿Ya? Sí, bueno, esta es la última unidad de primero medio, creo. Entonces ya sería la última clase quizás la próxima semana. Ahí vamos a hablar, como les digo, consumo responsable y, ¿cómo se llama? Derechos del consumidor, ¿ya? Eh, la, el video, sí. Chuta, es que ya no estamos como sobre la hora, Avi, pero es un video que si tú lo buscas en YouTube, pones Banco Central y lo que es el dinero. ¿Ya? Y ahí te va a aparecer es que era un poquito largo igual, entonces ahora ya nos cansamos a verlo. Pero en ese video se resume la historia del dinero, algo de lo que no hablé, ¿ya? De dónde viene y qué significa, todo eso, ¿ya? Sí, Cristóbal, vamos a hablar acerca del CERNAC, acerca del consumo responsable, para evitar esta situación de endeudamiento que veíamos recién, tan tremendo que pasa en Chile. Eh, hay que ser, hay que ser responsable también, ¿no es cierto? Uno obviamente no se tiene que endeudar en cosas que no puede pagar después, o endeudarse en cosas que no son necesarias. Todo eso lo vamos a conversar el próximo martes. Ya, chiquillos, cuídense. Entonces, que tengan buena semana. Gracias por su participación. Entonces, nos estamos viendo en la próxima vez para aclarar dudas sobre estos temas. Ya, chicos, cuídense. Entonces, nos vemos. Que les vaya súper bien. Chao.